Muy buenas noches, mi nombre es Juan Sebastián López Álvarez y hoy vengo a hablar de mi trabajo final para la materia Retórica de los textos humorísticos. Mi trabajo se titula Humor en un mundo sin. En este caso analizamos el corpus de una serie de YouTube de cortos titulada Un mundo sin, en donde los creadores Matías Mayral y Santiago Pérez nos muestran como argumento cómo sería el mundo si no existieran ciertos objetos materiales o inmateriales que son de suma importancia o importantes para el desarrollo de la vida cotidiana. Entonces a continuación les presentaré los tres videos de Un mundo sin escritura, Un mundo sin número 2 y Un mundo sin reglas, que fueron los tres videos que se eligieron para analizar. Un mundo sin escritura. Bienvenido a la biblioteca. Hola, ¿tenés 1001 recetas de cocina para microondas? Pasillo 3, caja 14. En el bol ponga 2 tazas de arroz y 3 de agua. Hola, necesito el tomo 2 de la Odisea, por favor. Ay, justo se nos acaba de morir el último. Ábranlo. Madre Santa, es un muy buen papel. Sí que lo es. Ey, ¿me pasás la sal? Tomá. No, esto es bicarbonato. Es el otro frasco. ¿Estás segura? Fíjate. Bueno, a ver. ¿Qué? Chicos, compré sal. Oh. Fin. Un mundo sin el número 2. ¿Cuál modelo va a elegir entonces? ¿Este, este o este? Me llevo este. Muy bien. ¿Quiere llevar otro más? No, gracias. Adiós. 4 sándwiches para la mesa 6, 3 simples y 1 triple. Perfecto. Ay, esto está difícil. Quizás. Otra vez está vuelto. Fin. Un mundo sin reglas. No, estas reglas. Sí, traigan eso más para acá. Un poquito más, no tanto. Vos, inclináis un poco más. El baño está listo, jefe. A ver. Perfecto, muchachos. Ajá. Siga un rato más hacia adelante. En algún momento dobla a la derecha. Bueno. Un cuadrado. Muy bien. ¿Y esta? El pentágono. ¿Y esta cómo se llama? Esa perfección. Cada hilo está a la misma distancia. Revela tus secretos. Oh, sí. Fin. Así pues, habiendo visto los tres videos, pasamos a analizar el ethos. Lo primero que vamos a analizar del ethos sería la contextura física, que en esta serie de cortos resulta siendo pues algo muy visible para algunos casos, como es por ejemplo el corto de Un mundo sin el número 2, ¿sí? Aquí vemos que el mundo sin el número 2 nos presenta lo que serían personas, pero con características muy distintas a las que tenemos los humanos normalmente. ¿Esto por qué?
porque entonces al no existir el número 2, ya no podríamos tener dos ojos, dos brazos, dos piernas, dos orejas, sino que tendríamos que tener o un ojo o tres, o un brazo o tres, o una pierna o tres, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en estos casos? Ya no se ve al personaje como una persona, sino como un objeto, ¿sí? Sin que sea un objeto inanimado, sino un objeto que se comporta o tiene características similares a nosotros. También podríamos hablar, por ejemplo, del caso en un mundo sin escritura. En el mundo sin escritura se nos presenta en una biblioteca. Al no existir la escritura, pues no existen los libros. Entonces estas bibliotecas lo que tienen son libros humanos, que serían personas que acumulan y acumulan conocimiento para irlo pasando oralmente. Entonces estas personas se nos presentan con una cabeza deforme, como si estuviera más agrandada y con las venas algo brotadas por, eh, por el hecho de que poseen mucho conocimiento. Igual, aquí entonces la persona deja de ser una persona y se convierte en una cosa. En este caso, en algo que se podría entender como un libro. Listo. Lo siguiente que podemos observar sería el atuendo, ¿sí? El atuendo termina siendo algo importante para esta serie de cortos, por ejemplo, en el caso igual de un mundo sin el número 2, donde las personas, pues por sus características físicas, pues obviamente no van a utilizar la ropa igual, o la ropa que diseñan no es igual a la que nosotros estamos acostumbrados, ¿sí? Entonces es el caso de que ya una camisa no va a tener la abertura para dos brazos, sino una abertura más, o sea, para tres brazos. Lo mismo con los pantalones y así. O en otros casos, no una abertura para tres brazos, sino solo una abertura, porque la persona solo tiene un brazo. Listo. Ahora, otra de las características que pudimos analizar fue la cinésica, ¿sí? Desde un primer momento, los emblemas que son muy característicos de algunos personajes que nos presentan en los cortos. Podemos empezar hablando, por ejemplo, de un mundo sin escritura, donde vemos en una primera escena una persona sacándole punta a un palo que nosotros pensaríamos que es un lápiz. Sin embargo, después de esto, el personaje se acerca a otro y empiezan a tener un duelo. En ese duelo, la persona apuñala al con quien está teniendo duelo, y esta persona vemos como, por ejemplo, se le ve en su cara, en su rostro, un gesto como de dolor, de sufrimiento, y a la otra persona, que es la que acaba de apuñalar, como un gesto de satisfacción e incluso de malicia, ¿sí? Acto seguido de esto, vemos que la misma persona que acaba de matar al personaje, mientras lo está tirando a un contenedor de basura, sigue sonriente, como si no hubiese pasado, e incluso como si no estuviera diciendo: otro más, no pasa nada. También encontramos marcatiempos. El más visible en este caso es en el corto de Un Mundo Sin el Número 2, en donde nos muestran un calendario con el año 3030. Con esto nos dicen que llevan a tal punto la no existencia del número 2, que pasan del año 1000 al año 3000. ¿Por qué? Porque no cuentan ningún año en el cual tenga que ver con el número 2, ¿sí? Entonces, con esto, ¿qué nos pueden decir? Que realmente no sabemos en qué año o en qué época se está desarrollando este mundo, ¿sí? Nos pueden incluso poner a preguntarnos qué tan adelantados, digamos, a nuestro presente como tal, a nuestra realidad, pueden estar estos cortos ficticios. Podría ser que estén mucho antes que nosotros, o incluso que para que hayan tenido este desarrollo humano, se hayan tenido que demorar muchísimos años más. ¿Por qué? Porque no existen ciertos objetos
que han sido de suma importancia para el desarrollo del humano. Para haber analizado el ethos, pasamos a analizar el pathos. En este pathos pudimos notar que los 3 videos manejan lo que sería el títere de Cordelillo, más precisamente en sus finales. Por ejemplo, las imágenes que estamos observando es de el corto de Un Mundo Sin Reglas. En El Mundo Sin Reglas vemos a alguien que está observando una araña mientras está tejiendo, y dice que porque digamos estas telarañas son tan exactas y tienen como todos sus lados iguales, ¿sí? Entonces vemos que él acerca un trozo de palo y se le ve en su cara como una cara de asombro, como si hubiera descubierto las reglas, o que a través de una vara o algo podría empezar a medir. Sin embargo, allí es donde se ve el títere de Cordelillos. Nos muestran, después de este asombro que tiene el personaje, una segunda escena en la cual el personaje ya está junto con otros 2 compañeros y en vez de estar creando las reglas, están torturando con la misma vara a la araña para que le cuente sus secretos de cómo es que crea estos mundos, estos hilos, estas telarañas tan perfectas. Entonces, ¿cuál es el títere de Cordelillos que nos presentan allí? O más bien, ¿cómo es que se desarrolla este títere de Cordelillos? Vemos una escena tranquila, una escena que puede parecernos normal, una escena obvia. Sin embargo, resultamos siendo engañados y ¿qué pasa? Nos muestran después una tortura, ¿sí? Algo completamente distinto a lo que nosotros nos esperábamos iba a ser el desarrollo del final. Listo. Y así, entonces con estos 3 cortos, digamos que podemos pasar a decir que alguna persona se podría llegar a ofender con estos videos. ¿Por qué? Porque se le toca su esencia, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de Un Mundo Sin el número 2, donde vemos personas con un solo brazo, con una sola pierna, con 2 brazos, con 3 piernas, un ojo, 3 ojos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Puede que algunas personas que tengan alguna condición física en la realidad se ofendan porque ven en estos personajes sus condiciones, ¿sí? Una persona que digamos perdió un brazo en un accidente o que nació sin un brazo se puede ver de pronto afectada porque se ve reflejada. Sin embargo, podríamos estar hablando del caso contrario, donde la persona que le falta un brazo, le falta una pierna, o por condiciones genéticas nació con un brazo de más, una pierna de más o alguna extremidad de más, pues se sienta atraída y se divierta igual que nosotros con este tipo de escenas. Ahora bien, ya podemos pasar a analizar lo que sería el logos. En este caso, pues la inversión que vemos es a la máxima de cualidad. La máxima de cualidad, ¿por qué? Por la hipérbole o por la exageración que pueden tener algunas veces este tipo de cortos. Por ejemplo, en El Mundo Sin Reglas, exageran tanto el hecho de que no existan reglas que, por ejemplo, cuando empieza el corto, cuando el ingeniero va a revisar el baño que le hicieron a un apartamento, pues vemos que todas las cosas están completamente distintas o puestas de una forma que normalmente nosotros no pondríamos, ¿sí? O de la forma que un ingeniero no construiría un baño, ¿sí? Vemos que el inodoro está, en vez de pegado al piso, está pegado en la pared. Vemos que el papel está en el techo y muchas cosas así. Entonces, ¿qué pasa allí? Hay una exageración, se crea una hipérbole de lo que sería la construcción de edificios, de casas,
sin las reglas, o sea, crean algo que es incoherente y nos muestran que a ese extremo se podría llegar si no existieran las reglas o las formas de medir a la hora de construir. Igualmente, por ejemplo, en el mundo sin el número 2, llegan a exagerar tanto el punto de que no existe el número 2 que incluso a los edificios se nota cuando le quitan el piso segundo y es como si este no existiera, aun cuando hay digamos, un vacío entre el piso número 1 y el resto de pisos hacia adelante. Con todo esto analizado, podemos llegar a unas conclusiones. Digamos que más allá de el humor que está allí implícito en estos cortos que generan, digamos, la risa, digamos que este tipo de cortos, a través de las risas, unas risas tímidas a veces, unas risas a veces un poco más alegres, nos pueden servir para cuestionarnos. Por ejemplo, cuestionarnos realmente cómo sería nuestra vida si no existieran realmente estos objetos. ¿Cómo sería nuestra vida si, por ejemplo, no tuviéramos realmente un sistema de escritura? ¿Cómo sería nuestra vida realmente si no existieran las reglas? ¿Cómo sería nuestra vida si no existiera algo tan simple como el número 2? ¿Sí? Pero entonces estas cuestiones, ¿cómo se dan? A través de la risa o a través de unas preguntas irónicas sobre cómo seríamos, cómo nos comportaríamos. Realmente podríamos estar diciendo que un mundo sin el número 2 pues nos llevaría tal vez a tener 3 extremidades en vez de 2, a tener que ponernos camisas con 3 aberturas para los brazos, etcétera, ¿sí? Además de esto, pues digamos de generarnos cuestionamientos, también nos genera preguntas graciosas, digamos, si no existieran otros objetos, no solo estos, sino otros objetos que para nosotros son importantes. O nos podemos hacer aún más preguntas acerca de estos cortos. Entonces, por ejemplo, una pregunta algo graciosa que a mí se me ocurrió cuando estaba viendo el video de Un Mundo Sin el Número 2. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con las nalgas? ¿Tenemos una o tenemos 3 nalgas? O cosas por este estilo, ¿sí? Porque, por ejemplo, en un mundo sin escritura, para referirse a cierto tipo de cosas vemos, o sea, simbologías que a la larga también son una forma de escritura o también son una forma de expresarse, ¿sí? Entonces, ¿por qué existen estas simbologías si realmente no existe la escritura? Entonces, ir buscando como esos contrastes que pueden generar risa, pero a través de esa risa nosotros nos podemos cuestionar aún más ese tipo de cortos. Listo, eso es todo y muchas gracias.